Esteban, empecemos por lo más básico. ¿Por qué ya no tenemos sexo? Porque el deseo no desaparece solo. El deseo se retrae. Y se retrae cuando el sistema nervioso siente que no es seguro abrirse. El erotismo no es una fuerza autónoma que a veces está y que no está, ¿ok? Como que sí que se enciende y se apaga sin razón. Responde a un estado interno de una persona, a la calidad del vínculo y a la historia afectiva de cada uno de ellos. El deseo no necesita solo estímulo. El deseo necesita un contexto para crecer, para desarrollarse, porque el deseo es como una flor que no florece bien en un cuerpo tenso, en una mente hipercontroladora, en un vínculo cargado con resentimiento no resuelto. No florece en un espacio relacional que se sienta como impredecible o como poco seguro. Entonces la pregunta correcta no es ¿por qué no tengo ganas?, sino ¿qué está necesitando proteger mi sistema que vuelve tan difícil abrirme a la experiencia erótica? Y algo más que nadie suele decir. Muchas veces el deseo no se apaga por falta de interés en el otro, sino porque el vínculo importa demasiado. Donde hay más anhelo de cercanía, también puede haber más miedo a la exposición, al rechazo o a la decepción o al abandono. Y por eso para muchas personas el erotismo no se apaga por falta de amor, sino por un exceso de activación en torno a algo que se volvió demasiado importante, demasiado significativo. ¿Es normal que el deseo baje con el tiempo en una pareja? Lo que baja no es el deseo, es el enamoramiento. Y de eso ya hablamos en episodios anteriores. El enamoramiento es un estado neurobiológico que dura entre 12 y 36 meses aproximadamente. Y en esta etapa, claramente, el deseo aparece casi solo, en conjunto con alta energía, alta focalización, poca inhibición. Nos encontramos haciendo cosas que en condiciones normales de presión y temperatura no haríamos. Y cuando ese estado hormonal cede, no significa que el erotismo tenga que apagarse. Significa que ya no puede funcionar con el mismo piloto automático que venía funcionando, porque el enamoramiento es algo que nos sucede, no es algo que hacemos. Ahora requiere de algo diferente, requiere de presencia, de apertura, de seguridad, de permiso interno. Y lo contrario del erotismo no es la rutina, es el automatismo. La rutina puede convivir perfectamente con la vitalidad en una relación si esta relación estaba habitada con presencia. El automatismo vacía incluso experiencias que antes se sentían llenas de energía, ¿ok? ¿Por qué? Porque las vuelve mecánicas, las vuelve desconectadas, imprevisibles, la vacía de toda emocionalidad. Entonces sí, es esperable que el deseo cambie en el tiempo, pero no es inevitable que se apague. Lo que se apaga no es el deseo, es la presencia que habita en el encuentro. ¿Por qué el sexo se volvió mecánico o rutinario? El sexo se vuelve mecánico o rutinario porque el encuentro sexual dejó de ser habitado y pasó a ser ejecutado. Estamos ahí, pero no estamos. Y eso es el automatismo. Y el automatismo no aparece de golpe, se va instalando lentamente, de a poco. La persona sigue cumpliendo rutinas, sigue estando en los espacios donde debería estar, pero internamente la conciencia que le ponemos a lo que hacemos no está. Entonces
la participación desde la presencia cada vez es menor. Y el cuerpo lo que sucede es que entra como en secuencias o en rutas, caminos conocidos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Repite respuestas habituales. Se mueve dentro de guiones aprendidos. Y repite sin preguntarse demasiado si hay vitalidad ahí. O como cuando aprendemos a manejar un auto. Llega un momento que lo incorporamos de manera tal que lo hacemos en automático. Entonces podemos ir de un lado al otro sin ni siquiera pensar cuántos cambios hicimos, cuántas veces pusimos primera, segunda, si apretamos el embrague o el freno. Ni siquiera somos conscientes de eso. Lo hacemos en un completo automatismo. ¿Eso es malo? No. Pero si queremos que el conducir sea una experiencia extraordinaria, no se puede hacer en automático. Los que conducen de manera deportiva, de manera competitiva, no pueden conducir de forma automática. Tienen que desarrollar la presencia ahí. Y cuanto más exigente, mayor presencia. ¿Por qué? Porque requiere el pleno uso de los recursos conscientes. Entonces, cuando hacemos en automático, puede haber cercanía física, pero no necesariamente presencia. Puede haber continuidad, podemos seguir haciéndolo, pero no se siente como una experiencia vital, como algo lleno de vida, ¿ok? Y ahí es donde sentimos que se vacía de eso que llamamos la pasión. Ahora, vivimos en una cultura que favorece el automatismo. La aceleración, las pantallas, el cansancio crónico, la presión por rendir, la fragmentación atencional, esto que se llama el multitasking, ¿ok? Todo lo que hace es empobrecer la presencia disponible. Y sin presencia el erotismo no tiene con qué nutrirse. Lo que muchas veces se interpreta o que decimos ya no me atrae es en realidad es que dejé de encontrarme de verdad con esa persona. Con todo lo mágico que traía el encuentro con esa persona. Eso es que ya no me atrae. No es el conocimiento del otro lo que mata el deseo, es dejar de mirarlo, de registrarlo, de renovar la experiencia con la propia presencia. ¿Por qué a veces no tengo ganas aunque quiero tenerlas? Porque el deseo no responde a la voluntad, responde al estado del sistema. Una persona puede querer desear y sin embargo el sistema está más orientado a protegerse que a abrirse. Entonces, cuando no nos sentimos seguros en un vínculo, el cuerpo tiende a estar en alerta. Si hay crítica por parte del otro, si el otro opina, dice cosas, hace comentarios que pueden parecerle graciosos, pero por ahí está cargado de ironía, incluso de sarcasmo, puede haber vergüenza, puede haber resentimiento acumulado. Y si la cercanía activa inseguridad, la cercanía con el otro, el deseo se retrae de una manera defensiva, aunque la intención sea la contraria. También hay algo que muy pocas personas nombran, que es la vergüenza. La vergüenza es una emocionalidad altamente inhabilitante, desempoderante. La vergüenza sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre lo que se quiere o lo que no se quiere. La vergüenza que lleva a actuar un personaje en vez de estar presente, en vez de permitirnos ser auténticamente nosotros. En donde hay actuación, el erotismo no puede florecer de verdad. Hay el tema también del permiso interno, que muchas personas no se permiten realmente sentir, disfrutar, pedir, desear, porque hay un paradigma moral, de lo que está bien o que está mal, lo correcto, lo incorrecto, lo que es pecado. Entonces, no porque no lo vivan, sino porque aprendieron a desconfiar de esas experiencias, porque eso es, para saber qué, hay un juicio atrás de eso.
Entonces pasamos a vivirlas con culpa en ocasiones, a sentir que el deseo es peligroso, excesivo o que es indigno. En esos casos el deseo no está ausente, está tapado, está reprimido. En ocasiones tapado por el cansancio, por la saturación, por las veces que nos dijeron que no, que nos rechazaron, por la repetición, por una vida vivida en modo automático, ¿ok? Entonces, eso deja poco espacio para el registro de lo propio. Consignas y creencias que traemos muchas veces como una herencia cultural, religiosa, familiar, de esto que hablábamos antes, lo que está bien o lo que está mal, y de repente quedan como verdades en una parte de nuestra mente ahí instaladas y ni siquiera somos capaces de decir, uy, no, esto que me enseñaron 30 años atrás, ¿seguirá siendo vigente actualmente? Porque es lo que me decía mi abuela. No, hijo, así no, porque los hombres tal cosa, las mujeres tal otra. ¿Seguirá teniendo vigencia eso? ¿O seré capaz de pensarlo desde un lugar de mayor conciencia y cuestionarme esas cosas que traigo desde mi historia? ¿Tiene que ver el sexo con cómo nos llevamos fuera de la cama? Absolutamente. Y probablemente es de lo que menos se habla. Mira, el erotismo no ocurre en vacío, ocurre en un contexto en el vínculo. Y ese vínculo lleva todo lo que pasó durante el día, la semana, el mes. El resentimiento no expresado, por ejemplo. Hay cosas que claramente que nutren el deseo y hay cosas que es como pretender que una planta crezca y florezca y la estás regando con gasolina. Entonces, ¿qué son las cosas que interfieren en el deseo? Claramente el resentimiento no expresado, las cosas que no se hablan, las cosas que nos tragamos o las cosas que vomitamos en el otro. Eso que me quema, me molesta y lo vomito. La distancia emocional, las exigencias, las quejas, los reclamos, la protesta, las peleas no reparadas, el no saber. El problema no es, ya lo he dicho varias veces, no es perderse, el problema es no saber volver. Y cuando no reparamos lastimaduras, daños, heridas que causamos después de las peleas, no se siente bien estar juntos. Y eso afecta el crecimiento del deseo. La intimidad emocional y el erotismo no son lo mismo, pero están profundamente conectados. No es que la intimidad emocional garantiza el deseo, no se trata de eso, pero la ausencia de intimidad emocional sí lo inhibe. Porque cuando dos personas llevan semanas sin una conversación real, semanas sin mirarse a los ojos, sin conectarse, sin un momento de un encuentro verdadero, eso el cuerpo lo siente y tiende a cerrarse. Y eso no es algo que hacemos, eso es algo que el cuerpo está hablando de sus propias necesidades. El deseo necesita seguridad para desplegarse. No seguridad en el sentido de comodidad, de saber que el otro está. Eso es la mitad únicamente. Pero si está y no está disponible, tampoco se siente seguro el vínculo. Es seguridad en el sentido de poder mostrarme de manera auténtica sin que eso amenace mi dignidad. De poder saber que el otro está disponible, de que el vínculo es estable, que no dependa de los vaivenes emocionales del otro o si yo no hago o dejo de hacer determinadas cosas, o que haya integridad emocional, que podamos ser capaces de mostrarnos íntegros auténticamente y sentirnos válidos y aceptados en el vínculo por eso, no juzgados. Aunque el otro puede gustarle o no gustarle aspectos nuestros, es independiente de eso. Cuando esa seguridad no existe en el vínculo, el cuerpo tiende a protegerse cerrándose. Por eso, muchas parejas intentan mejorar el sexo sin tocar el vínculo. Y el problema es que eso no funciona, no porque no haya voluntad.
porque están intentando encender un fuego pero sin combustible. Y el combustible es la calidad del encuentro entre los dos, dentro y fuera de la cama. ¿Por qué la exigencia mata el deseo? La exigencia mata el deseo porque cuando el erotismo queda atrapado en cierta lógica del rendimiento, el cuerpo deja de ser vivido desde adentro y pasa a ser mirado desde afuera. Como que ciertas cosas tienen que pasar para que la cosa esté bien. Y la persona ya no está simplemente en su cuerpo, está pendiente de su cuerpo, pero está metida en la cabeza y la conexión emocional no se hace desde la cabeza. Desde la cabeza observamos, intentamos controlar y juzgamos expectativas que a veces son expectativas implícitas y a veces son explícitas. Las cosas que queremos que el otro cambie. Y eso se ve muchas veces en las exigencias a medida que va pasando el tiempo y las leyes de la biología son impiadosas con el cuerpo humano. Entonces, si formamos pareja a los 20 y saben que 20 años después las cosas van a estar, lo más probable que estén en otro lugar. Entonces hay gente que dice, mi amor, ¿por qué no te haces esto, lo otro? ¿Por qué no bajás esto? ¿Entienden? ¿Por qué no subís aquello? ¿Por qué no? Te pones los implantes porque así te ves un poquito mejor, ¿ok? Se ve demasiado. Entonces, intentamos controlar lo que es incontrolable. No podemos aceptar el paso del tiempo y eso va generando expectativas de que las cosas tienen que ser de determinada manera para que la cosa funcione. Y la realidad del problema no es el paso del tiempo, el problema es no tener la flexibilidad como para ser capaces de adaptarnos al paso del tiempo. La biología, la vida es algo que nos sucede y no podemos evitarlo. En la medida que tenemos la flexibilidad para ir adaptándonos a todo eso, dejamos de sufrir lo inevitable. Porque el cuerpo evaluado, como que estoy evaluando al otro o a mí mismo, a veces no acepto que lo que sea de mí, y ahí empiezan a aparecer muchas veces esto que se llaman los desórdenes alimenticios, porque hay que intentar cumplir algo y después sentir. Pero ahí hay falta de aceptación, básicamente. Y eso sucede cuando el encuentro se vive como un examen. El otro ya deja de ser un compañero y pasa a ser como una audiencia, ¿ok? Algo tiene que pasar. Y en eso hay cosas que son devastadoras en una relación, no desde una perspectiva moral, sino desde una perspectiva de las expectativas que generan en nuestra mente. Y ahí estoy hablando de, por ejemplo, la pornografía. Porque muchas veces es común que las personas cuando en ocasiones no encuentran satisfacción en su vida sexual, tiendan a ir hacia la pornografía. Es muy normal porque es un recurso gratuito a mano y está en cualquier teléfono ya. Ahí puede haber claramente algo de satisfacción en el cortísimo plazo. Pero muchas veces en nuestra cabeza genera una expectativa de alguna manera inmadura e infantil de que el otro puede comportarse de determinada manera o puede verse de determinada manera como es lo que está sucediendo, lo que vemos en la pantalla. Entonces creer que al otro está siempre disponible y les gusta de cualquier manera y en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, y siempre tiene ganas, por cualquier lado. Y la realidad no es esa. Pero en la medida en que empezamos a consumir, muchas veces podemos generar cierta expectativa de que el otro tiene que cumplir algo que una parte de mí madura está esperando que cumpla, ¿no? Porque mirá, eso puede ser realidad. Y la realidad es muy distinta que lo que se ve en la pantalla. Si no, es como creer que Hollywood es la realidad. Y no lo es. No lo es. Es simplemente un negocio. Pero una parte inmadura nuestra, al animalito nuestro, eso consume y le encanta. Y puede generar una enorme adicción muchas veces.
Y eso afecta la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos quedamos expuestos a creer que tenemos que estar en determinado estándar, cumplir determinada cosa, si no, no estamos bien. Entonces, si yo no soy como ese que hace las cosas que hace, soy un pésimo amante. No, ¿entienden? Así no es la realidad. Entonces, lo que sucede es que termina siendo cualquier experiencia como muy, muy frágil, muy tensa, porque no puedo permitirme ser como realmente soy, sino que tengo que ser como algo en mi cabeza determinado, algún estándar. Entonces el deseo no suele desplegarse bien bajo el cumplimiento de estándares y tampoco bajo mandatos. El deseo necesita libertad, libertad para expresarse sin juicios internos, porque la mitad de las veces son juicios internos de lo que yo no me permito, o estar por ahí, sentirnos sensibles o vulnerables ante el juicio del otro. Y la energía erótica necesita algo de juego, algo de posibilidad de no saber del todo, de ir descubriendo, de dejarse afectar, algo que permita que la magia suceda. Bajo presión de que tenemos que rendir de determinada manera, toda esa magia desaparece. Y hay una paradoja que vale la pena nombrar, que muchas veces el que más exige sexo es el que más lo apaga. Es contradictorio, pero es así. Porque la exigencia genera en el otro exactamente lo contrario que las condiciones que el deseo requiere como para aparecer, como para florecer, como para prosperar. ¿Se puede volver a encender el deseo en una pareja? Sí puede volver a encender, pero no haciendo más de lo mismo. Muchas parejas intentan recuperar el deseo agregándole estímulo, novedad, variedad, técnica, ¿ok? Y eso a veces puede ayudar, pero el problema de fondo es el automatismo. Es la desconexión emocional en el encuentro. O puede ser la lógica del rendimiento, o varias cosas. Y ahí el estímulo externo solo pone parches, nada más. Recuperar el deseo empieza por volver a habitar que el cuerpo, habitar el tiempo. Cuando estamos ahí, estar verdaderamente. ¿Y eso qué significa? Habitar el encuentro, estar presentes. Porque cuántas veces estamos en la cama o en el lugar que estemos con el otro y estamos con la cabeza en otro lado. Estamos la mitad en un lugar y la mitad en el otro. Es habitar incluso la incertidumbre de no saber de antemano qué va a pasar. Dejarnos sorprender. Porque cuando una persona vuelve a habitar la experiencia del erotismo, por ejemplo, empieza solo a organizarse. No significa que lo haga con espectacularidad, pero sí con autenticidad. Y cuando nos permitimos ser auténticamente nosotros, saben que damos espacio para que algo de magia empiece a crecer en nuestra vida. Por otro lado, también requiere revisar qué está pasando en el vínculo, ¿ok? Porque lo que pasa afuera de la cama o del lugar de encuentro afecta al espacio del encuentro, al momento. Es decir, la desconexión emocional que se fue acumulando, resentimiento no expresado, acumulado, acuerdos que se dieron por supuestos y que después no funcionan. El erotismo vivo necesita un vínculo vivo, ¿ok? No se construye sobre la nada. Y eso se construye con trabajo consciente, no solo con buena voluntad. Desde esta mirada sistémica que tengo de las relaciones de pareja, es un sistema, una relación de pareja es un sistema de 3 partes. Eso ya lo vimos en otro episodio. Estoy yo, está el otro y está el vínculo. Entonces, el erotismo, la magia en el encuentro sexual,
para que florezca, requiere que pensemos, cada uno piense en las tres partes. Si yo estoy simplemente pensando en mí mismo y no estoy pensando en el otro, la cosa deja de ser horizontal, deja de ser recíproca. A ver, ¿qué significa? ¿Que tengo que pensar en el otro y no tengo que pensar en mí? No, tiene que haber un cierto balance, un cierto equilibrio. Pensar en mí, y eso equivale a amor propio, pero pensar también en el otro, y eso equivale a amar al otro. ¿Por qué? Porque si yo le deseo el bien, le deseo al otro que disfruten el encuentro, el otro siente que yo le deseo el bien y eso se siente como amor. Y cuando sentimos que nos aman, nos abrimos, el cuerpo tiende a abrirse con mayor facilidad. Se muestra vulnerable. ¿Por qué? Porque sentimos que el otro está alineado con nuestro bienestar también. Y eso que nos trae seguridad. Entonces, requiere salir de la magia de que tiene que ser de determinada manera. No, la manera en que tiene que ser algo que me funcione a mí, le funcione al otro y nos funcione el vínculo. ¿Para qué? Para que podamos seguir, que podemos crecer, incluso en el plano sexual, pero conectar eso en el encuentro emocional. Porque el sexo no es simplemente físico. El sexo es el encuentro emocional. Cuando no hay presencia, le quitamos el aspecto emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando le quitamos el aspecto emocional, se siente poca cosa. Y el problema no es el sexo. El problema no es lo físico. El problema es lo emocional. A ver, para que entiendas mejor esto. El sexo, digamos, requiere del cuerpo. El cuerpo es lo físico. Pero el sexo en una relación de pareja, cuando hay amor, se vuelve algo mágico por el componente emocional que eso trae. En la etapa del amor romántico, cuando estamos bajo ese efecto neuroquímico o psicohormonal, es fácil que encontremos la experiencia como altamente gratificante, pero un gratificante que suele ir cuando hay cierto componente romántico más allá de la experiencia física. Por eso nos sentimos altamente conectados con el otro, o podemos sentirnos altamente conectados. A veces simplemente es una experiencia física. El tema es cuando decidimos formar pareja, es que hay algo más que físico, hay algo emocional, que nos hace sentir de determinada manera que vemos la vida y el futuro con la esperanza de que el resto de los años van a ser como ahora, y de ahí viene el felices por siempre. La fantasía que nos vende Hollywood, que la cosa va a seguir siendo todo el resto de la vida como es en la etapa del amor romántico. La realidad es distinta, ¿ok? Porque este efecto neuroquímico cede, como ya lo hablamos anteriormente, y ahí empieza a aparecer otros aspectos que no habíamos visto previamente del otro, y eso requiere recursos, sobre todo del orden de recursos emocionales, como para poder manejar eso nuevo que en ocasiones vemos. Ahora, la trampa con la que suele caer gran parte de las parejas es que, como ya hablamos antes, no solemos enamorarnos de alguien que es igual a nosotros, sino a alguien que puede tener aspectos similares a nosotros, pero tiene aspectos que son casi opuestos y muchas veces complementarios a nosotros. Maneras diferentes de manejar las cosas, a veces. Maneras diferentes de verlas, de pensar. Un caso con el que me suelo encontrar muchas veces es que uno de ellos, lo emocional se le da mucho más fácil. Entonces de repente es una persona que suele hablar con más facilidad de su mundo interior, de lo que siente, de sus emociones, etc. Entonces busca muchas veces a partir de la conversación conectarse con el otro. Se siente amado a través de conversar y a través de que el otro escuche sobre todo. Cuando hay esa conexión,
a partir de la escucha, eso se siente como estar conectado emocionalmente. Y si el otro me escucha, entonces siento que me ama. Ahora, muchas veces el otro tiene como una estrategia distinta. Este primero que estoy hablando quiere que hablen, que se escuchen, que generen espacio, un espacio donde haya intimidad a nivel emocional. ¿Para qué? Porque cuando se siente seguro en ese espacio, eso le permite abrirse físicamente al contacto sexual. Ahora, está el otro que tiene una estrategia, un camino distinto, pero está buscando exactamente lo mismo, que es sentirse amado. Pero es una persona que le cuesta más abrirse emocionalmente, hablar de lo que le pasa, de sus sentimientos, de sus emociones. Entonces, ¿qué es lo que hace muchas veces? Busca a través del físico, a través del contacto sexual. ¿Por qué? Porque cuando se siente esa cercanía física en lo sexual, eso le permite sentirse seguro y amado como para abrirse emocionalmente al otro. Ambos están pidiendo lo mismo, ambos están buscando lo mismo con estrategias y caminos opuestos. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces caen en la trampa. ¿Por qué? Porque el otro dice, uno dice, hasta que yo no me sienta amada, no le voy a dar al otro lo que me está pidiendo. Y el otro, ¿qué es lo que dice? Hasta que yo no me sienta amada o amado, no le voy a dar al otro lo que está pidiendo. Entonces, uno, ¿qué es lo que pide? Que hablen. Y el otro, ¿qué es lo que piden? Sexo. Y el que piden que hable piensa, el otro me ve como un pedazo de carne, lo único que quiere es sexo conmigo. No quiere sexo, quiere sentirse amado. Y el otro que pide sexo, el otro es un pesado, lo único que quiere es hablar y no quiere que tengamos sexo. Entonces, si una pareja sin sexo no es una pareja, entonces el otro no está pidiendo hablar, el otro está de la misma manera buscando sentirse amado, sentirse seguro en el vínculo, pero lo están haciendo de caminos diferentes. Y como tienen manuales distintos, ni siquiera son capaces de ver lo que le está pasando al otro y poder reconocer lo que le está pasando al otro y poder reconocer que el otro está pidiendo lo mismo que yo, pero a través de estrategias diferentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Caen en esa trampa y ninguno le da al otro lo que el otro pide. ¿Por qué? Porque hasta que no hablemos, no tenemos sexo. Y el otro dice, hasta que no tenemos sexo, no hablamos. Y ahí está. Y yo he trabajado con parejas que venían de años en esa trampa, sin tener sexo y sin hablar. Entonces imagínense el nivel de sufrimiento. En parejas, muchas veces parejas jóvenes, ¿ok? Porque no es, a ver, si no hay sexo en pareja de 70 a 80 es una cosa, pero en pareja de 30 años se siente de otra manera. Pero seguían juntos y no eran capaces de salir de esa trampa. Y por suerte se abrieron a buscar ayuda y con ayuda lograron salir de ese lugar. Le costó, ¿por qué? Porque cada uno estaba aferrado, muy fuertemente aferrado a esa manera. Pero pudieron hacerlo y eso es algo que por lo general requiere ayuda profesional como para salir a hacerlo, porque nadie nos enseña cómo salir. ¿Y cuándo es el momento de pedir ayuda con esto? Entonces vos me preguntás cuál es el momento de pedir ayuda con esto. Y como en este caso, cuando ya lo intentaron solos y siguen en el mismo lugar, no tiene sentido estirar el sufrimiento. Lo primero es pedir ayuda, porque a veces no es que la relación no está funcionando, no está funcionando por ahí porque no tienen los recursos, han caído, como en este caso, en una trampa, y no era cuestión de falta de amor, era falta de recursos. Entonces, cuando la conversación sobre el tema genera más tensión que apertura, o cuando uno de los dos siente que ya no puede hablar sin que la conversación se transforme en una pelea, en una batalla campal o en silencios que duelen en muchos casos. Y ahí es momento de pedir ayuda. El problema de la falta de deseo es el síntoma.
el síntoma que hay un problema mayor. No mayor, hay otro problema. El tema es que los problemas no suelen verse como problemas. El problema se ven a través de los síntomas. Como cuando vamos al médico. No le decimos tengo un cálculo en el riñón. Le decimos tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, me duele aquí y allá. Esos son los síntomas. Si el coach no es un coach especializado, va a tratar los síntomas porque no puede ver más allá. Y ahí simplemente encontrar que hay historias relacionales personales, patrones aprendidos. Muchas veces repetimos patrones de cosas de la manera en que nos relacionamos muchas veces con nuestro padre, con nuestra madre. Y eso requiere de alguien entrenado como para poder acompañar en ese trabajo. Y la clave no es esperar demasiado. Cuanto más tiempo pasa sin que el tema se aborde, pero de una manera profesional, y más se convierte en el elefante en la habitación. Está, pero no somos capaces de verlo. Y ahí se acumula muchas veces vergüenza, se acumula resentimiento, se vuelve más difícil retomarlo, más difícil de uno abrirse a la posibilidad de una esperanza. El silencio sobre el deseo no es neutral, genera deterioro y ese deterioro avanza. Entonces yo te digo, si estás en cualquiera de estos casos, te invito a que pidas ayuda como para que puedas lograr atravesarlo y llevar tu relación a un nivel que probablemente ni siquiera hoy estás siendo capaz de soñar que podrías lograrlo.